buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando a más un programa de entrevistas del Tambo 360, que es una idea, un concepto nuevo que estamos implementando de entrevistar, traer personas referencias en la producción animal a nivel internacional de varios países. Es un poco la idea traer las novedades, lo que está más actualizado, principalmente lo que es nutrición, pero también en manejo y producción de leche a nivel de todo el mundo. Y hoy con nosotros está Alejandro Pedroso, es ingeniero agrónomo, pero tiene doctorado en lo que es la producción animal. Y le traje un tema que me gusta mucho, que es el periodo seco y principalmente las vacas secas, que por mucho tiempo fue olvidado en los tambos lecheros, pero cada vez más hay estudios, investigaciones y creo que es un tema bastante propicio para hablarnos. Estamos mucho en la época de esa hora, principalmente acá en Paraguay, donde los animales están se preparando para lo que es el parto, ¿verdad? Entonces, paso directamente la palabra a Alejandro para que pueda hacer una breve presentación de un poco su historia académica, toda la parte de investigaciones que ya trabajó y un poco también de su trabajo laboral, cómo estás hoy y contarnos un poco de su experiencia. Ok, William. Bueno, primeramente buenas noches a los amigos que están nos acompañando y para mí es un gran honor estar aquí en esta iniciativa de William, que es un buen amigo. Y bueno, yo, como dijo William, soy ingeniero agrónomo. Estudié aquí en la Universidad de São Paulo, en Piracicaba, Brasil. Aquí también he hecho mi programa de doctorado con énfasis en nutrición de ganado lechero. Y trabajé como consultor, después también trabajé como investigador en la universidad y también algunos años en Embrapa, que es la empresa del gobierno federal que hace investigaciones en agricultura y pecuaria. Y después fui a trabajar en la industria, trabajé por 7 años en Cargill Nutrición Animal aquí en Brasil. Y hace hoy 8 meses volví a ser consultor y hoy tengo mi empresa de consultoría y trabajo con algunos tambos lecheros, consultoría para algunas empresas de nutrición animal también. En resumen, William, esto es que ha sido mi vida profesional los últimos 20, 25 años. Perfecto. Sí, trabajamos un buen periodo juntos, Sí. Tuvimos algunas experiencias interesantes y siempre un placer estar hablando contigo y ojalá tengamos una buena noche de bastante contenido. Vamos a hablar en español, entonces para los que son de Brasil vamos a intentar hablar de una forma más lenta para que todos puedan entender y el conocimiento es lo mismo, vamos Sí, a claro. buscar la forma de entregar una buena información hoy. Bueno, de mi parte no puedo decir que es español, es como un portuñol, pero creo que todos podrán nos comprender, ¿no? Sí, tenemos un buen portuñol. Creo que va a salir bien. Bueno, Ok. partimos al tema, lo que pensé en hablar, como comenté, un tema que viene bastante investigaciones sobre lo que es el periodo de transición, pero muchas veces el tema transición tal vez no es tan conocido directamente a los productores, quizás algunos ya tienen mayor conocimiento, los técnicos, pero creo que sería interesante para empezarmos a hacer una introducción de qué sería el periodo de transición, qué fases vamos a hacer estar dentro de este periodo y cuál sería el tiempo ideal en cada periodo, si nos puedes comentar, para hacernos una breve introducción del tema. Claro. Bueno, clásicamente, William, la transición se considera como las 3 semanas
antes del parto, las últimas 3 semanas de gestación de la vaca y las 3 primeras semanas de lactancia. Entonces, como un periodo de 6 hasta 8 semanas que comprende el final del periodo de gestación y el inicio del periodo de lactancia. Y es un periodo muy, muy desafiador para las vacas porque sufren cambios muy, muy significativos en concentraciones de hormonios, salen de un estado en que están gestando una ternera y pasan para un estado en que ya no tienen más la ternera, pero empiezan a producir leche. Entonces son cambios muy, muy profundos porque pasa la vaca en este periodo. Por eso es tan importante que tanto la nutrición como el tema de confort y de manejo sean muy, muy cuidadosos en este periodo para que las vacas tengan buena salud y puedan tener una lactancia buena, produciendo bastante leche. Entonces es de facto seguro un periodo muy, muy importante. Aprovechando el gancho del tema de salud que comentaste, que creo que es fundamental para la producción lechera, que es lo que va a hacer con que ese animal consiga ser productivo. Hay muchas investigaciones mostrando ese tema de problemas metabólicos causados por equivocaciones en el tiempo del periodo seco, vamos a decir así, ¿verdad? Sí. Tiempos de periodo seco muy prolongado o quizás algunos casos que creo que no es más tan común de periodos secos muy cortos, porque la gran mayoría ya se tiene datos hoy en los tambos lecheros y se consigue controlar mejor, ¿verdad? Pero quizás con un aborto o alguna situación más inadecuada. Pero ¿cuál es el impacto de un periodo muy prolongado? Casos de que no se acelera, vamos a decir así, la parte reproductiva y tenemos tenemos vacas con días de lactación muy largos, donde al final va a parir muy tarde, va a quedar muchos días en seco. ¿Cuál sería el impacto productivo y problemas metabólicos que puede ocurrir por tener situación? Bueno, muy buena pregunta y un tema importante, William, porque hay algunas cosas que considerar aquí. Bueno, si el periodo seco es muy largo, porque en la lactancia anterior la vaca ha demorado mucho a preñar y ha secado, y después aún tenía muchos días hasta el nuevo parto. El principal problema que yo considero es el riesgo de que esta vaca va a ganar mucha condición corporal, se quedar muy, muy gordita como yo, así. Y, y este es un gran problema porque vacas que están con condición corporal muy alta, más de 3.5, 4, van a comer menos y en el periodo inmediatamente después del parto, y seguramente van a tener disturbios metabólicos como usted dijo, como ketosis, desplazamiento de abomazo, hipocalcemia. Y esto para mí es el principal riesgo de un periodo seco muy largo. La vaca se queda muy gorda. Sí, esto por una, vamos a decir, errores en reproducción en lactancia anterior y no hay posibilidad de encortar el periodo seco porque la vaca ha secado naturalmente y aún muchas semanas hasta el nuevo parto, ahí hay que tener mucha atención al manejo y a la nutrición para
no dejar que la vaca engorde mucho. Creo que esta para mí es el principal punto de atención cuando el periodo seco, por cualquier razón que sea, es muy largo. Okay. Aprovechando el tema de condición corporal que comentaste, creo que viene mucho al momento ahora. ¿Cuál sería la meta de condición corporal al secar, verdad? Y creo que la gran pregunta de eso y que me gustaría consultar es, ¿hay forma de mejorarnos esta condición corporal en las vacas secas? ¿O es una cuestión netamente del final de lactación por errores de atrasar la reproducción o dietas mal hechas, quizás mal división de lotes? Una situación que puede ocurrir en el tambo. ¿Podemos solucionar en vacas secas y quizás en preparto o es solamente un periodo de bajar condición corporal en lote de producción? Bueno, no es recomendable de alguna forma promover cambios en la condición corporal durante el periodo seco. Si hay que promover ajustes en la condición corporal, lo ideal es que eso sea hecho durante la lactancia, al final, al periodo final de la lactancia en los lotes de producción, sí. Lo ideal es que en el periodo seco la vaca no cambie su score de condición corporal. La meta hoy, hay algunas discusiones sobre cuál sería la condición corporal ideal para una vaca, pero para mí, a mí me gusta que las vacas estén más con una condición corporal cerca 3.25. Mi experiencia muestra que sí, hay buen confort y hay buena alimentación, la nutrición es buena. Si llegan al secado con esta condición de 3.25, van a seguir con buena salud y buenas condiciones por todo el periodo seco y van a parir muy bien. Entonces, eso es lo que para mí eso es lo ideal. Okay. Claro que es muy importante y seguro que vamos a hablar mucho de esto, que el confort y la nutrición sean muy buenos. Okay, pero pensando, si miramos cuál sería la mejor condición para que las vacas tengan la mejor salud, para mí es condición corporal cerca 3.25. Sí, yo creo que hay bastante investigaciones sobre esto, hablando de quizás menos condición corporal, pero es una situación que creo que es muy interesante identificar al tambo también, la situación de manejo, el rebaño, porque quizás estamos en un riesgo mayor. Pensando en producción, podemos lograr mejor producción, pero también quizás por situaciones de un manejo no tan eficiente, pueden traer peores problemas también. Entonces, quizás sería identificar la situación del tambo y trabajar eso, ¿verdad? Claro, cada... no hay dos tambos que sean iguales, ¿ok? En cada tambo hay una realidad y hay que trabajar considerando esta realidad de cada tambo. Entonces, como acostumbramos decir acá, no hay una receta pronta, una única solución para todos los tambos. Lo que me gusta es pensar siempre en conceptos, ¿ok? Y una cosa que es, creo que es consenso, que todos entienden de la misma forma, es que las vacas que están en mayor riesgo de problemas en el postparto son las vacas que tienen más condición corporal, especialmente aquellas que están con condición corporal cerca de 4 o hasta más.
Entonces, ese es un concepto que está bien comprendido y entonces todos los esfuerzos que se puede hacer durante la lactancia, al final de la lactancia, para que las vacas no lleguen al secado con condición corporal muy alta son importantes y van a traer beneficios. Creo que ahí va un recado bastante interesante, ¿verdad? Los productores y técnicos que escuchan ahora o que van a escuchar después de este mensaje, ¿verdad? Que si nosotros estamos reduciendo la cantidad de comida, reduciendo la energía en un periodo seco por errores en la fase final de lactación, estamos quizá trabajando de forma equivocada. Entonces, el repensar las dietas de transición y el final de lactación debería ser estudiar porque hay una pérdida bastante interesante, quizás lo que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Que es cuál sería las metas, por qué hacer un lote de vacas secas, ¿verdad? Yo creo que muchas veces esa es la duda y es un punto que yo quería tocar. Los productores preguntan, pero al final es una vaca seca, entonces ese es siempre el dicho, ¿verdad? Que es seca, entonces normalmente la nutrición es inferior. Entonces, si puedes comentarnos un poco cuáles serían las metas, por qué hacer un lote de vacas secas, qué yo tengo de beneficios y cuáles son los objetivos principales, sería la pregunta para hacer un lote de vacas secas. Ok, también muy buena pregunta, William. Y ahí también yo entiendo que hay muchas confusiones en cómo pensar en la nutrición de la vaca seca. Claro, obviamente que una vaca seca es muy diferente de una vaca que está produciendo leche, claro. Pero hay que lembrar siempre que una vaca seca está en final de gestación. Y el periodo final de la gestación es justamente el periodo en que el feto, la ternera, tienes el ritmo más fuerte de crecimiento. Entonces los requerimientos para crecimiento del feto no son bajos. Y esto es importante comprender eso porque mucha gente piensa que, ok, la vaca no está produciendo leche, entonces no hay que me preocupar tanto porque los requerimientos nutricionales son muy, muy bajos. Y esto no es verdad. Porque sí, no está produciendo leche, pero está produciendo una ternera. Entonces, esa es una cosa importante. Otra cosa que ya está muy, muy bien clara, establecida por nuevas investigaciones, como usted dijo, es que el tema del confort es fundamental para la salud de esta vaca inmediatamente, el confort durante el periodo seco, ¿ok? Y principalmente, no principalmente, pero igualmente al periodo seco inicial o en el periodo preparto. El tema de confort es fundamental para que las vacas tengan buena salud inmediatamente después del parto, porque necesitan comer bien y que las dietas formuladas específicamente para este periodo, pero necesitan ser consumidas, la vaca necesita consumir la cantidad que está planeada. Y ahí hay muchos problemas en muchos tambos que mismo tendo una dieta adecuadamente formulada, bien balanceada, las condiciones de confort y ahí especialmente el desafío por estrés, por calor, impiden que la vaca consuma todo lo que necesita. Entonces, yo considero que tan importante cuanto los temas de nutrición, de requerimientos, de dietas, de formulaciones, tan importante como esto es garantizar que la vaca tenga buenas condiciones de confort. Y este es un error muy, muy común en los tambos, principalmente, claro, aquí es donde yo trabajo y conozco mucho más, pero estamos en Brasil, hay muchos errores en manejo de vacas en el periodo seco con el tema de confort.
Ah, entonces, usted ha mencionado, por ejemplo, requerimientos. Claro, hay requerimientos específicos para el periodo seco. La energía debe ser controlada justamente para que las vacas no se queden tan gordas al parto. Pero también aquí hay un confundimiento porque como que 15, 20 años atrás empezó a hablar en dietas con más paja, con más fibra para vacas en periodo seco, pero esto no significa que estas dietas deban tener energía muy baja. El concepto de dietas con más paja, con más fibra, significa disminuir principalmente la cantidad o la concentración de almidón en esta dieta, porque sí, seguro que almidón en exceso va a desafiar mucho estas vacas en el periodo seco. Entonces, hoy lo que buscamos, lo que queremos es que tengan dietas con energía adecuada, y estoy hablando en términos nutricionales para dietas de periodo seco inicial, como que 1.3, 1.35 megacal por kilo de materia seca, a dietas de preparto, como 1.4 a 1.5, pero con concentración de almidón más baja. Esto es lo que yo considero el ideal. Okay, pero una cosa importante también es el tema de proteína, de aminoácidos, y las vacas tienen un requerimiento importante de proteína en este periodo también, justamente porque el feto está creciendo bastante y necesitan garantizar los requerimientos del feto y también tener buenas condiciones para producir el calostro al final de la gestación, ¿no? Entonces, no es fundamental que las dietas sean bien planeadas, bien balanceadas para que las vacas no sufran con falta de nutrientes en este periodo. William, no estoy escuchando más. Perdón. Yo creo que sí. un resumen bastante interesante de lo que es los requerimientos. Yo creo que voy a puntuar un poco acá, separar un poco todo el tema para quedar bastante claro y que se quede la información, ¿verdad? Comentaste un tema principal sobre la nutrición fetal. Sí. Tenemos una ternera en desarrollo y creo que es fundamental eso porque ese es una situación que tenemos una ternera que va a nacer con quizás menor peso, con más debilidad, menor volumen de calostro y calidad de calostro. Entonces, tenemos relatos de productores que empezaron a trabajar mejor en un periodo de transición, una buena dieta, y que las terneras nacen más fuertes, más sanas. Claro, no es una medición, no es una investigación, pero son relatos interesantes donde el productor mira la evolución de esos animales y creo que tiene mucho que ver con una buena nutrición, ¿no? Sí, seguro, William, tiene todo que ver con una buena nutrición, ¿no? Pero también con buenas condiciones de confort. Y siempre voy a destacar esto porque obviamente una nutrición adecuada es fundamental, pero es igualmente fundamental que la cantidad consumida de una buena dieta también sea adecuada. Y si no hay confort, el consumo no será lo planeado, lo ideal. Entonces, hay que pensar sí que tanto la nutrición cuanto el confort de las vacas en el periodo seco es una inversión, no es un costo, es una inversión en salud tanto de la ternera cuanto de la vaca, y esto se va a tornar más leche en la próxima lactancia y también una ternera
más sana, que va a muy probablemente tornarse una vaca mejor también. Entonces aquí en Brasil, pelo menos, infelizmente hay muchos tambos que piensan en el periodo seco solamente como costo y no comprenden que es fundamental invertir en confort y en buena nutrición para que tengan buenas respuestas en leche, en reproducción y en salud de la ternera después del parto. Súper bien. Ese tema de consumo de materia seca creo que es un tema que quiero tocar mucho también contigo porque como hablaste bien antes, el tema de uso de pajas es un concepto americano que se va trayendo y se resume en poner pajas y no es eso, ¿verdad? Creo que es mucho No. más de todo el concepto por detrás de la nutrición. Claro que si queremos restringir energía, tenemos que proveer una fuente de fibra y ahí Claro. es bastante claro eso, ¿verdad? Pero cuando ponemos mucha fibra de mala calidad, tenemos problema en consumo, problema en selección de dietas, entonces el procesamiento, la Exactamente. calidad de la fibra, la disponibilidad de la fibra. Quería que comentaste un poco más sobre ese tema del impacto en el consumo, porque al final queremos que consuma, no sé, ¿cuál es tu recomendación? 12 kilos, 12 kilos y medio de materia seca, 13 kilos, y quizás nunca logramos eso. Y ahí no atendemos el requerimiento como hablaste, de 1.3 megacalorías de energía. Pero si consumen mucho menos, quizás no vamos a estar atendiendo. Quizás Claro, tenemos que trabajar con más energía, ¿verdad? claro. William, este es un tema muy importante. Y cuando los americanos empezaron a hablar de estas dietas con más fibra para vacas en periodo seco, aquí no se consideró que cuando ellos hablan en fibra, están considerando que es una fibra de buena calidad. Y esto es importante. Mismo que sea paja, pero hay que tener una fibra de buena digestibilidad para que el consumo sea adecuado. Entonces, si usted mira la calidad de las pajas o heno o lo que sea que utilizan en dietas de vacas secas en Estados Unidos, la calidad es muy superior a los que utilizan aquí en Brasil y seguro que en Paraguay también, ¿no? Y esa es una cosa importantísima, porque sí, claro, queremos controlar la energía, no queremos que las vacas se queden gordas. Y para eso hay que utilizar un poco más de fibra en las dietas de vacas secas. Pero esta fibra es fundamental que tenga buena digestibilidad para que pueda ser consumida en cantidad adecuada. Porque tenemos una meta de concentración de energía 1.3, de 1.35 dietas de periodo seco inicial por kilo de materia seca. Pero si el consumo es menos de 12, 13 kilos, que para mí sería lo mínimo, a mí me gusta un poco más de dietas con energía controlada, como 14 kilos, principalmente pensando en vacas más grandes, ¿no? Si no tienes, como tú has dicho, consumo de por lo menos 12 kilos, no van a consumir la cantidad de energía necesaria para que el desarrollo del feto sea bueno, que consigan producir una buena cantidad de calostros de buena calidad. Entonces, es importantísimo entender que si queremos que las dietas de vacas secas tengan más fibra, paja, por ejemplo, pero es importante que esta fibra tenga una calidad mínima para que el consumo sea adecuado. De acuerdo, yo creo que por eso muchos casos, dependiendo de la calidad de la fibra que nos encontramos, si no hay una solución buena, muchas veces disminuimos la cantidad de materia seca, aumentamos un poco la densidad energética para lograr eso, porque si no sabemos que no va a consumir. Y, ideal sería un presecado de buena calidad, una situación mejor, una buena proteína,
necesitaríamos una suplementación proteica, una suplementación mineral y vitamínica y Claro, atenderíamos los requerimientos de ese animal. Pero no claro, es todos claro. los casos. Sí, por eso que dijo que el productor necesita cambiar un poco la forma como piensa en el periodo seco. Porque es un periodo de como 60 días, ¿no? Que las vacas no van a producir nada. ¿Ok? No va a tener 1 litro de leche por 60 días de estas vacas. Pero hay que considerar esto como una inversión importante en salud para que en la lactancia siguiente, en la próxima lactancia, estas vacas puedan producir bien y después preñar rápidamente para que la reproducción sea eficiente también. Porque si en el periodo seco la nutrición es mala, no hay confort, esta vaca no va a producir bien, va a demorar mucho para preñar nuevamente y ahí no va a ser eficiente. Y una cosa importante, ¿no? Es pensar que, claro, cuanto más salud tiene una vaca en el principio de la lactancia, más eficiente va a ser. Mejor va a ser la eficiencia alimentar, como decimos, más kilos de leche serán producidos por kilo de materia seca que consumen. Entonces, y esto depende totalmente de cómo será o cómo fue el manejo en el periodo seco. El Otra vez. sonido, no sé. Ok, ok. Queremos otra vez que una vaca tenga salud para lograr llegar más alto al pico y tener una vaca más productiva. Claro. Comentaste la cuestión de proteína, que es fundamental también tener un nivel proteico mínimo, vamos a decir así, para atender requerimientos del desarrollo del feto. Si puedes comentar un poquito más, ¿cuál sería tu recomendación de la proteína de esa dieta? Y si querés comentar ya también un poco del preparto, ¿cuánto sería la porcentaje proteica de esa dieta? ¿Verdad? Claro, hoy, William, las dietas de periodo seco inicial no hay tanta necesidad de tener una concentración muy alta de proteína si el consumo es adecuado. Nuevamente voy a decir esto. Pero especialmente en las dietas de preparto hay una preocupación grande porque, primero, en la mayoría de los tambos, vacas y vaquillas estarán juntas en los lotes de preparto. Si es posible separar vacas adultas de vaquillas en el periodo preparto, esto sería lo ideal. Y ahí en el tema de proteína hay una ventaja porque las vaquillas como aún tienen un requerimiento de crecimiento, o sea, aún necesitan crecer corporalmente, necesitan de más proteína en este periodo. Entonces, la recomendación clásica es que en las dietas de preparto para vaquillas consuman algo como 1,2 kilos de proteína metabolizable al día. Y vacas adultas se podría trabajar con menos, como que 900 gramos a 1 kilo. Pero si están juntas en el mismo grupo, vacas y vaquillas en preparto, para garantizar el requerimiento de las vaquillas, ahí las dietas tienen que garantizar estos 1,2 kilos al día. Entonces, esto es la recomendación clásica. Claro, el nuevo NRC, el NASEM, ya tras una evolución en términos de requerimientos por aminoácidos, pero esto aún está
un poco más focado en vacas en lactancia. Entonces, hoy ainda es un poco más fácil de comprender si hablamos en términos de proteína metabolizable para estas vacas en periodo seco y preparto. Esto se traduce hoy en dietas de preparto que van a tener algo como cerca de 14-15% proteína cruda. Ok, para garantizar es una relación, no es 100% cierta, pero para garantizar esta necesidad de proteína metabolizable, las dietas de preparto van a tener algo como 14-15% proteína cruda, ¿ok? Y esto es importante porque muchos productores piensan, esto es caro, proteína cuesta caro. Sí, yo sé, pero mucho más caro es una vaca que no vas a producir bien después del parto, que va a demorar para preñar. Entonces hay que pensar en esto antes, ¿no? Y garantizar que en el periodo seco sean atendidos los requerimientos adecuadamente. Súper bien. No, creo que de acuerdo con todo lo que comentaste y ahí la cuestión también viene, también tema de vitaminas y minerales, que cada vez más hay recomendaciones de aumentar los niveles, principalmente vitaminas y vitamina E, lo que se comenta mucho. Y ahí la consulta es, ¿verdad? Nosotros somos pioneros en crear ese concepto de posicionar productos para vacas secas con alta vitamina y hay siempre el temor del precio adicional por eso, ¿verdad? De se pagar. Pero, como comentaste, es un periodo corto y de gran beneficio a la vaca. Sí, Entonces, si nos puede comentar un poco los niveles recomendados por vos y cuál sería el impacto directamente en salud y en producción futura. Ok, bueno, primero una cosa fundamental que tú has dicho. El periodo seco, considerando inicial y preparto, es un periodo muy corto cuando se piensa en todo el ciclo productivo de una vaca, ¿no? Entonces, claro, no es en este periodo que hay que pensar en economizar, ¿ok? Esto es una cosa importante porque los efectos de una mala nutrición en el periodo seco van a ser muy, muy fuertes y por toda la lactancia. Con relación, William, a vitaminas y minerales, yo pienso que ¿cuál es mi concepto? ¿No? De manera general, garantizar al mínimo que se atendan los requerimientos previstos por el NACE, por el NRC, que es creo que es la mejor referencia que tenemos. Hay estudios diferentes mostrando que para vacas de más alto potencial productivo, especialmente para estas vacas de alto potencial productivo, puede haber un beneficio adicional en trabajar con niveles un poco más altos, especialmente de vitamina E, por ser un importante agente antioxidante y que tiene un impacto también importante en la salud, en la inmunidad de estas vacas en el periodo cerca del parto. Entonces, hay otra cosa importante. Yo, cuando voy a pensar en formular una dieta para tener más seguridad, yo considero que los requerimientos de vitaminas y minerales tienen que ser garantizados por el suplemento mineral vitamínico. No considero cuánto se estima que hay en los otros alimentos porque este es muy variable. Especialmente hoy cuando se utiliza mucho las análisis bromatológicas por tecnología de NIR,
ah, los errores en determinar el contenido de minerales y vitaminas son un poco mayores. Entonces, para mí, me quedo más seguro si considero que los requerimientos serán atendidos 100% por el núcleo, el suplemento mineral que está contido en la ración o no, en la dieta de alguna forma. ¿Okay? Y para vacas de producción más alta, que es una vaca de producción más alta para mí, ¿no? Son vacas que producen más 10.000 kilos al año, 10, 12.000 kilos. Y para estas creo que sí hace un sentido en se trabajar con tal vez como por lo menos 20, 30% más do que son los requerimientos de NASEM, del nuevo NASEM. Okay, então, para mí es la referencia que utilizo y para mí así se sigue bien. Mi experiencia personal es que cuando se garantiza estos niveles de vitaminas y, claro, minerales también, se está bien. Vitamina E sí se justifica trabajar con un poquito más, especialmente para vacas de producción más alta, porque vitamina E es un importante agente antioxidante que tiene un papel, un rol importante en inmunidad, tanto vitamina E cuanto selenio. El selenio es un micromineral fundamental para el tema de inmunidad. ¿Ok? Perfecto. No, así como comentaste, atender los niveles mínimos de NRC, del NASE, pero si queremos una alta performance de ese animal, una suplementación mayor de vitaminas y minerales, van a traer un beneficio. Y sí, hay creo que pensar, William, perdón, hay que pensar mucho en la inmunidad. Okay, y seguro que vitamina E y selenio tienen un rol importante ahí. Entonces, eso hay que considerar con cuidado, porque si las vacas no tienen buena inmunidad en el periodo del parto, seguramente el riesgo de que tengan problemas metabólicos después del parto es mucho más alto, ¿no? Donar una agüita. Sí. ¿Y cuál sería el nivel que usted recomendaría hoy de vitamina E? Hay algunos conceptos con relación a trabajar en el preparto con 2.000 unidades internacionales, hablando de 1.000 en el periodo seco, en las vacas secas. ¿Cuál sería el concepto tuyo que vos manejas? No, para mí eso está bien, principalmente pensando en estas vacas de producción más alta. 2.000 es un nivel de vitamina E que es una buena inversión en la salud de estos animales. Entonces, para mí, este nivel está bien. Sí, es lo que busco trabajar también en las dietas que formulo aquí. Espectacular. Vamos a resumir un poco ese tema de dietas para quedar bastante claro. El objetivo es, comentaste que tenemos que atender el consumo de materia seca. Eso es importantísimo, lograr 12 kilos, 13 kilos, quizás más en dietas con baja energía. Trabajar ya hablé el tema de baja de energía con 1.3, 1.35 megacalorías por kilo de materia seca, una dieta mínima proteica, no sé si llegamos a hablar, pero tu recomendación era ¿cuánto? Alrededor de 12%, ¿cuánto vos trabajás? ¿Do qué? Pero de proteína. Proteína bruta. Sí, para periodo seco inicial como 12.5, 13, para preparto más. Ok. Y atender los requerimientos de vitaminas, minerales, si posible trabajar con nivel de vitamina E y selenio más alto para lograr una mejor
una mejor inmunidad, una mejor salud de este animal. Sí. Yo creo que son los conceptos que se quedan. Y claro, el punto que te gusta hablar y sé el tema de confort. Creo que cada vez más también hay muchas investigaciones. Acá tuvo con nosotros ya Israel Flamenbaum, ya estuvo con Adriano Cedo, y los dos son divulgadores de esa cuestión de estrés térmico y el Claro. periodo de transición. Son ¿Se puedes grandes comentar diferencias en el tema de estrés por calor, ¿no? si nos puedes comentar un poco tu visión también del impacto de eso en la producción, de un confort bien hecho para estas vacas? ¿Qué usted recomendaría también para dejar bastante clara esa información para que el productor vea que vale la pena invertir en hacer un confort, sacar el estrés térmico de la vaca en transición, tanto para la vaca como el efecto epigenético, Claro. para esas terneras que van a nacer después también? Sí, William. El tema de confort, hay que pensar en dos cosas, ¿no? Primero, que es el tema directamente relacionado a la nutrición, es el impacto de confort, del confort o de la falta de confort en el consumo. ¿Okay? Y esto está muy bien establecido, y Adriano y Isabel Flamenbaum hablan esto todo el tiempo. Por el tema de estrés por calor, por ejemplo. Las vacas van a comer menos y van a pasar menos tiempo acostadas, menos tiempo descansando. Si comen menos, no van a tener tan buena inmunidad, tan buena salud. Entonces, el impacto de la falta de confort, tanto el estrés por calor, cuanto las condiciones para que puedan descansar, para que se puedan acostar tranquilas, esto también impacta duramente el consumo. También ya está muy bien claro establecido que cuanto más tiempo, cuanto más horas una vaca pasa durmiendo, descansando tranquilamente, más va a comer. Esto también es una cosa muy importante de comprender. Entonces, no solamente el alivio del estrés por calor, pero también garantizar que estas vacas en periodo seco tengan un buen lugar para descansar, una buena cama, sea cualquier tipo de sistema, freestall, compost bar, pastoreo, no importa. Las vacas necesitan de buenas condiciones para descansar. Y esto también impacta duramente el consumo. Entonces, por eso que yo hablo tanto de este tema de confort. Y claro, también vacas que están con estrés por calor, que no tienen tanto tiempo para descansar, también van a tener efectos directos en la salud, con menos inmunidad, con más, como decimos acá, más procesos inflamatorios que van a desafiar mucho más la salud de estos animales. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, esto no es una cosa, como decimos acá, romántica, porque queremos ver las vaquitas felices, no. Esto porque cuando no hay bienestar animal, el impacto en eficiencia económica de los tambos es muy fuerte. Entonces, resumiendo, el confort es fundamental para que las vacas consuman adecuadamente la dieta formulada. Entonces, las dos cosas, nutrición y confort, necesitan caminar juntas. ¿Okay? Y también, claro, la falta de confort va a desafiar la inmunidad y la salud directamente de las vacas.
Usted mencionaste una cosa muy importante que son estudios más recientes de los últimos 10 años, especialmente de un equipo de Universidad de Florida, de Dr. Geoffrey Dow, que es los efectos del estrés por calor sobre las terneras, los efectos epigenéticos, y esto también está muy, muy claro, que terneras, hijas de vacas que sufrirán estrés por calor en el periodo final de gestación, estas terneras van a tener menor peso al nacimiento, menor peso al destete y seguramente van a producir menos leche hasta su tercera lactancia. Entonces, garantizar que las vacas en periodo seco y en preparto tengan buenas condiciones de se refrescar, de tener un alivio del estrés por calor, es fundamental, no solamente para la producción de las vacas, pero también para el desarrollo y producción futura de la ternera. Los trabajos de investigación diversos muestran que cuando se proporciona buenas condiciones de alivio de estrés por calor para las vacas en todo el periodo seco, en promedio producen como 3 a 5 kilos más al día en la próxima lactancia. Entonces es un efecto brutal. Y esto es una cosa que hoy muchos estamos aquí ya están empezando a hacer, que sea bañar o refrescar las vacas en el preparto, y algunas ya empezando a hacer esto también en el periodo seco inicial, porque el beneficio es muy, muy grande, tanto para la vaca cuanto para la ternera. Esto es una cosa, claro, nueva, pero muy, muy importante, que cuando el productor se concientiza de la importancia de hacer esto, el beneficio es muy, muy grande. Yo creo que quedó bastante claro. El impacto es muy grande, es muy grande. Entonces, creo que ya nosotros estamos hablando también acá hace 2 años más sobre este tema, y creo que ya estamos logrando tener algunos tamos que están empezando este trabajo, y quizás en el futuro la gran mayoría, si posible, todos los tamos puedan tener un buen confort y van a lograr tener buenas producciones, porque ese animal va a estar más preparado, y las vaquillas, las nietas, es un camino que viene después de animales con alta eficiencia, claro, y cada vez traer más lucro. También hay un efecto muy fuerte y positivo sobre la reproducción. Estas vacas van a preñar más cedo, y esto es un impacto económico también muy fuerte en los tambos. Entonces, hay beneficios de promover el alivio de estrés por calor en el periodo seco. Perfecto. Vamos a hablar futuramente de temas por parte reproductiva, y hoy cada vez más se habla en acelerar la reproducción, claro, tener, y ahí si un animal pare con problemas metabólicos, tenemos una alta dificultad de preñar, y el proceso se tarda mucho, y ahí vienen todas las vacas gordas. Es una bola de nieve, un camino sin vuelta. Es una bola de nieve gigantesca, y es fácil. Una cosa que todos los productores reconocen, William, es que el verano la reproducción es mucho peor do que el invierno, ¿no? Entonces, no es tan difícil así de comprender cuán importante es aliviar el estrés por calor de las vacas en periodo seco. Perfecto. Yo creo que cumplimos nuestro objetivo de hablar 1 hora sobre vacas secas. Creo que fue bastante provechoso. Y yo siempre finalizo las entrevistas con una frase de impacto, para que cualquier persona de cualquier país, de cualquier lugar que produzca leche,
pueda leer esta frase y entender lo que son vacas secas y su importancia. Si nos puedes entregar esta frase impactante ahí para aumentar la producción de leche a nivel mundial. William, interesante eso, pero aquí yo pienso que hay, o que yo busco siempre dejar muy claro para los productores es que las vacas secas no representan un costo. Pero si no cuidan de la nutrición y del confort de las vacas secas, ahí sí van a tener un costo muy alto en el inicio de la lactancia. Entonces, creo que tal vez una frase de impacto sería: es indispensable invertir bien en el confort y nutrición de las vacas en periodo seco y en todo el periodo seco. Hay que poner plata en las vacas en periodo seco, porque si hay buenas condiciones de confort y buena nutrición, esta inversión va a rendir mucho más en el inicio de la lactancia. Entonces, productores de leche, por favor, saquen la plata de sus bolsillos y entreguen para estas vacas en el periodo seco. Creo que esa es una de las mejores inversiones que pueden hacer para todo el acto de su tambo. Perfecto. Vamos a hacer llegar este mensaje de esta entrevista a más personas. Estaremos compartiendo esta live. Okay. Y la idea es en varias plataformas para llegar de varias maneras que la gente escuche y empiece a invertir más en lo que es una fase tan importante así como ya comentamos, ¿verdad? Y sí, agradezco Pedroso por el tiempo, por la disponibilidad, siempre la buena atención, la predisposición para estar hablando sobre vacas lecheras, y ojalá podamos encontrarnos pronto y hablar personalmente de vuelta. Seguro. A los que no siguen todavía, ingresen ahí, Alexandre Pedroso con X, sigan, y también ahí a los que no conocen todavía nuestro trabajo, Tambo 360 o William Miola, busquen ahí, estamos siempre compartiendo un poco de información para llegar un poquito más de contenido a los productores y técnicos no solo a nivel de Paraguay, también para otros países que quieran siempre aprender más. Perfecto, William. Muchas gracias por invitarme. Y para mí fue un gran placer hablar contigo. Y espero sinceramente que podamos nos encontrar en breve, ¿no? Espectacular. Muchas gracias a todos que nos escucharon, que participaron, los que están desde el principio ahí nos escuchando también. Esperamos vernos prontos. Una vez al mes siempre tenemos una entrevista y muy pronto estaremos con nuevas actividades por acá. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Chao. Chao, chao.